Ahora, con esto, yo creo que nos lleva a un punto muy importante de la conversación de hoy, el cual es la cultura. Entonces, liderazgo y cultura. Creo que eso ahora sí nos pone en un lugar donde podemos hablar un poco de esta clase, este módulo, pues. Los 3 puntos de este módulo, ya que estamos, a ver si ya estamos grabando, porque la última vez tuve que repetir todo una vez más. Pero sabes que la clase anterior no se grabó, no sé si te diste cuenta al final. Ajá, no se La grabó. de Met- Y yo estaba pensando, pero la vamos a hacer otra vez, porque esa es la de los radares. Y Ajá. Ah, hacer bueno. la vamos a hacer otra vez con lo que es el uso del radar. Vamos a ir a la herramienta, vamos a analizar un radar y todo eso. Sí, para que vean las métricas y todas esas cosas. Pero para que tú veas lo importante que es, mira, ah, ah, una pregunta para ti. Me gustaría hacer una pregunta, a ver si conversamos un poco, ya que solamente somos tú y yo. ¿De quién es la responsabilidad en la organización para la cultura? De todos nosotros, de todos los que pertenecemos a la organización. De todos los que pertenecemos a la organización. ¿Y, y quiénes tú crees son los que influyen más a la ¿verdad que sí? Creo que... y cuando esas cosas que debieran de ser no son, entonces, ¿qué tú crees es lo que no, no quiero decir que no se hace, pero es más decir, ¿cuáles cuáles son las cosas que tú crees le impiden a un jefe a ser más consciente de su influencia en la cultura? Claro, es que va a depender del tipo de persona que está liderando, pero lo que más le influye es no tener el conocimiento de los resultados o de cómo se están haciendo, no tener la transparencia para saber qué es lo que está pasando. Ok. No tener la transparencia porque en mi experiencia, sorprendentemente me daba cuenta que había un gerente general y el gerente general creía una cosa que se lo contaban sus jefes y para mí la realidad era otra, que es la que veía yo al Mm. final del flujo. Esa persona se iba dando cuenta de distintas cosas cuando la gente de su organización iba saliendo y se atrevía a ir a su oficina y le contaba por qué se iba. Recién ahí se daba cuenta de lo que estaba pasando o de algunas cosas que estaban pasando. Ok. Otro caso es de otra persona que tú le dices y no le importa, no toma en cuenta y cree que como él está pensando está bien. Entonces, si fuéramos a decir, tengo una varita mágica en la mano y voy a poner la cultura en la compañía que quiero, ¿no? Tú tienes esta varita mágica hoy y cuando llegues a la oficina o la próxima reunión, la vas a usar y van a tener la cultura porque ya Alexia puso la magia, usó bien, pues. Entonces, describe en tres cosas, con tres cosas, describe cómo se ve la cultura del ¿sí? En Transbank.
cuando tú termines de usar la varita mágica, porque ya Alexia tiene el poder de cambiar la cultura, entonces, 3 cualidades que tú consideras que si la cultura no tiene estas 3 cualidades, no hiciste el cambio a la cultura apropiada. Dime qué son esas 3 cualidades. Y ya tú tienes la varita mágica, así que la puedes tener. Ahora, ¿cuáles son esas? Voy a anotar aquí. Es que hay otra palabra que se me olvidó, pero la tengo en la mente. No, mentira. ¿Cómo es esta palabra cuando tú piensas en el otro? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa palabra? Oh, la palabra cuando uno piensa en el otro. Cuando uno le importa al prójimo, algo así, ¿no? Sí, cuando te pones en el zapato del otro, eres una persona. Empatía. Ah, Empatía. empático. Empático, exacto. Empático. Ok. Entonces yo diría, a ver, empático, compromiso y yo diría la primera palabra que uno puede ser, la gente en caso sería empática, con compromiso y que es capaz de cerrar las cosas. Capaz de cerrar las cosas. Sí, o de finalizar con calidad o de trabajar con calidad. Algo así. Cultura. Empática. Ok. El último que me dijiste es que puedan completar las cosas. ¿Eso es lo que dices? Sí. O sea, trabajo de calidad que se necesita hacer algo y que ese algo se hace con calidad. Ok. Ok. O con consistencia, o no sé. Alto nivel de en el ah, sí, Compromiso era también uno de los... ok, calidad. Entonces, y compromiso. Ahí está el 1, 2 y 3. Esta cultura nueva que que vas a instalar con tu varita mágica. ah, ¿Qué problemas resuelve para ti hoy? Ahora la instalaste. Cuando llamas a Transbank hoy, todos estos 3 puntos están en lugar. Hoy tú estás viviendo, bueno, antes de llamar a Transbank hoy, tú estás viviendo ciertas dificultades, ciertos roadblocks, ciertas cosas que estás viviendo en tu proyecto ahora mismo, en tu rol, en todo lo que están tratando ustedes de hacer, ¿cierto? Están viviendo ciertas dificultades. Me imagino, no sé, ¿no? Entonces, Sí. si eso es cierto, entonces, ahora que instalaste estos 3 puntos, lo acabas de instalar. Ahora, ¿qué se acaba de resolver para ti cuando llames a la primera conferencia hoy con Transbank? ¿Cuál es la primera cosa que vas a notar diferente? Que según mi imaginación, que todos van a... eh, Dime algo más preciso, dime algo más preciso. No que todos, dime, yo tengo una llamada a las 10:30 hoy, a las 11, no sé. ¿A qué hora es tu primera llamada? ¿Cómo no, no, cacho? No entendí. ¿Cuál es tu primera llamada hoy con Transbank? Tu primera conferencia con la compañía hoy. ¿A qué hora es? Ah, a las 10. A las 10. Perfecto. Entonces, a las 10, ya tú sabes con quién te vas a reunir, ¿cierto? Sí, Ok. ¿Y qué conversación se supone van a tener, cierto? sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia hoy? Porque ya instalaste estos 3 puntos. Ya la varita mágica la usaste una vez que era el permiso que tenías. Ahora ya cambias la cultura.
¿Qué vas a notar diferente hoy a las 10? ¿Qué va a cambiar? Ok, que cuando lleguemos a la reunión, eh, primero vamos a estar alineados, o sea, vamos a saber por qué estamos en la reunión. Ok, entonces eso, ¿cómo eso se alinea a ser empáticos, alto nivel de consistencia en el trabajo? Y Ok, porque, alineados voy a poner, porque como nuestros líderes son empáticos, nos, nos han reflejado cuáles son, cuáles son los objetivos a lograr al final de, no sé, del semestre, por ejemplo. ok, Entonces, ok, eso quiere decir eh, que me está diciendo una cosa más, ¿sí? Objetivos. Entonces, quiero que pienses, yo soy empático. Dame un ejemplo de eso empático para que yo pueda decir, soy empático, así que estamos alineados. Soy empático y ahora de repente tienes objetivos. claro, porque yo, al tener en mi poder Ajá. el objetivo o al donde yo quiero llegar y al pensar en los demás, les voy a poder, voy a pensar, ah, claro, tengo que decirles cuál es el objetivo para que ellos puedan trabajar y organizarse para lograr ese objetivo. Ok, entonces ellos van a adivinar que ustedes necesitan el objetivo. O es algo que van ellos a vivir. ¿Cómo mi ser empático? Porque yo soy, lo que yo entiendo de empatía es de que si tú tienes un dolor, yo puedo vivirlo o puedo posicionar, Claro. entenderlo, tratar de entenderlo y poder vivir eso contigo, ¿no? Ujú. Entonces, ah, la compañía ahora es toda empática, todo el mundo entiende los dolores de todo el mundo, ¿cierto? Sí. Ok, entonces lo que tú dices es que yo sé tu dolor. Tú me dices a mí, tienes un dolor, y yo te voy a decir, soy empático, así que, oye, Alexia, te duele que no tienes claridad, me dices que no hay, no sé dónde ir, ¿no? O sea, en realidad lo que le duele o lo que o la persona que tiene el dolor es que si sabes a última hora lo que tienes que hacer para lograr el objetivo, te vas a tener que quedar a trabajar más tarde, vas a tener que hacer un sobreesfuerzo. Entonces, si mi jefe, por ejemplo, se hubiese puesto en mis zapatos antes Ok, y suponiendo que tenía claro que había que lograr cierto objetivo en cierto tiempo, ok, fue capaz de decírmelo para yo poder trabajar en eso con tiempo. ok, capaz, espérate, espérate. Voy a ponerlo aquí en la pantalla para que veas lo que estás diciendo, capaz de decir. Entonces, esto, nada más ser empatía, ¿no crees? Y hay Ujú. empatía, cómo se ejecuta? Cómo se ejercita la empatía? ¿Cierto? Entonces, la empatía es decir, sí, ¿verdad? Puedes, Sí, hola Erika, ¿cómo estás? No te preocupes. ahí está llorando, pobrecita. Entonces, esa empatía que estamos hablando se va a reflejar en el nivel de apertura a conversar, ¿cierto? Entonces, el impacto es cuál, que las personas van a ser más abiertas a la conversación. Entonces, cuando vemos la cultura, date cuenta que ahora tú instalaste todo esto, ahora la persona tiene que conversar. Así se refleja, se ejercita empatía. Cuando entramos en una conversación abierta, de confianza, para yo poder decirte, me duele, y tú puedes decirme,
siento mucho eso, estoy contigo, ¿cierto? Entonces la cultura, eso todavía no tiene nada que ver con estar alineados o con tener objetivos. Es simplemente ahora estamos conversando a un nivel de mucha más alta confianza. Sí estamos viendo empatía por lo que significa. Entonces, ahora tú dime, ¿qué piensas ahora? ¿Quieres regresar a rehusar otras tres cosas para tu cultura que vas a instalar hoy? ¿O te quieres quedar con esos tres puntos que acabas de decir? Ahora piénsalo. Mira el impacto, mira cómo se ejercita la cultura. Van a tener más conversación empáticamente. Entonces, el número 2 es alto nivel de conciencia en el trabajo en campo con calidad. Alto nivel de conciencia. Ahora, en tu llamada a las 10 de la tarde, de la mañana, ¿qué va a cambiar? ¿Qué vas a notar diferente en uno o dos personas que hoy tú dirías, hoy ya usé mi varita mágica y de repente ahora estas dos personas ¿cómo van a actuar diferente? ¿Cuál es que tú vas a ver? Si puedes ver esas caras, esos nombres de estas personas, ya tú sabes quiénes son, no hay de otras, ¿no? Ya sabemos. Tú sabes quiénes esas personas son. Ahora, ¿cómo van a actuar diferente? Hoy, en las 10. No te escucho. Lo voy a silenciar. Claro. Diferente porque van a tener esa conciencia de poder trabajar con calidad, por lo tanto, van a obtener, a ver cómo se dice, van a, estoy media lenta hoy día, pero lo que quiero decir es que para generar un trabajo siempre hay varias conversaciones y hay iteraciones. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se llega a presentar o ya a tener el siguiente feedback, ya han trabajado en el feedback anterior. O sea, no hay que volver a repetir las cosas. Volver al punto cero otra vez porque hay que repetir, porque lo que se dijo no se tomó en cuenta desde el principio, porque se me olvidó, ay, no, es que no sé. Como como que las reuniones que se van a hacer son reuniones conscientes, por lo tanto, lo que se saca de esa reunión se considera para el entregable. ¿Me Entonces, explico? entonces, sí entiendo. Entonces, dime el primer nombre de alguien que está en esa reunión hoy. Caroline, por ejemplo. Carol, ¿qué palabras van a salir de la boca de Caroline hoy que no salían antes como resultado de tú instalar estos tres puntos en la cultura? Ella va a decir, yo avancé en tal tema y ya, ya puse el feedback de todos aquí. O sea, ya esto contempla el feedback que ustedes, lo que nosotros ya trabajamos la semana pasada. Eso ya está acá. Ya lo que la semana pasada ya está hecho, ¿eso qué iba a decir ella? Ella va a decir que ya consideró lo que se habló la semana pasada, por ejemplo. Ok, Y a lo mejor lo que se va a revisar, ya se va a revisar con una propuesta del feedback de la semana pasada. ok. Entonces, eso es parte del punto número 2, ¿verdad? Donde tú dices Ujú, que la consistencia en el trabajo con calidad. Entonces, exacto. ¿tú crees que Caroline tiene el mismo significado de lo que el punto número 2 significa para ti? Sí, porque ella es muy empática.
Entonces, eso es lo que quiero que empieces a notar, que la cultura la podemos instalar, pero tenemos que todavía buscar la forma de que tenga consistencia en el entendimiento de qué cultura estamos trabajando, hacia qué cultura estamos trabajando. Entonces, como líderes, tenemos que considerar varios puntos en cómo influimos la cultura. Las veces que he hecho este ejercicio con otros grupos, de que hacen sus listas del impacto, se dan cuenta de la diferencia en lo que consideramos el impacto cultural en nosotros como individuales. Entonces vemos resultados, vemos output, vemos salidas, pues, vemos producción, como vivimos objetivos, vivimos alineados. Entonces, tenemos que ver cuál es el impacto de la cultura, las cualidades que queremos instalar en la cultura y cómo se ejercita esa cualidad, cómo se ve esa cualidad en acción. ¿Me explico? Sí. Entonces, Perfecto. cuando estamos claros en eso, entonces nos vamos a dar cuenta cómo nosotros tenemos que hablar, actuar individualmente para apoyar la influencia de esa cultura. Y ahí es donde yo creo que tenemos que tener un nivel de autocompromiso, como pusiste tú aquí en el punto 3. Entonces, compromiso viene con mucho sacrificio. Entonces, cuando me comprometo a algo, me estoy también diciendo a otras cosas, no, ¿cierto? Entonces, así que tenemos que buscar esos balances. Entonces, si tú fueras a añadir, si te digo, Alexia, tienes una vez más, te voy a dar la varita mágica para que añadas una cosa más a la lista. ¿Qué le añadirías? Transparencia. Ok, transparencia. Ok. ¿Qué? Dime más de transparencia. ¿Qué de transparencia? ¿Qué tipo de transparencia estás refiriendo? Transparencia, o sea, que hay varios puntos ahí en la transparencia, porque, pero el más importante creo yo es el de que se vea eh, que se vea cómo se hizo el trabajo o el esfuerzo del trabajo, eso por un lado. Que se vea quiénes son las personas que realmente hacen el trabajo. Ok, transparencia, que se vea. Entonces, ¿qué, qué, qué más me puedes decir de qué es lo que impide que eso suceda? Sé que quieres transparencia, pero hay algo que está bloqueando eso. ¿Qué más alrededor de qué es lo que... Es que lo que impide que se vea la transparencia es, creo yo, toda la cadena que existe para, para hacer un trabajo, como toda la pirámide que existe. La jerarquía, la La jerarquía. jerarquía. Entonces, eso quiere decir que la jerarquía que existe hoy está bloqueando que las personas que están haciendo el trabajo lo se vean. Sí, pero también es, por un lado sí, y también por otro lado es
bueno, no sé si en todos los casos, pero como cuando uno dice trabajo en equipo. Se trabaja en equipo, pero de repente los que están más empoderados son los que van a trabajar más. Y los otros van a descansar, o algunos van a descansar en el que saben que conoce más o que trabaja más. Okay. Entonces, a mí me gusta el tema del trabajo en equipo. Me encanta. Pero no me gusta que en ese trabajo en equipo se tenga que hacer cargo las personas o tengan más trabajo las personas más comprometidas porque otras no hicieron bien su trabajo. Ok. ¿Sí? Entonces el compromiso, que es el número 3, que instalaste, ¿tú crees que el compromiso, cómo se ejercita el compromiso? ¿Cómo se ve el compromiso en acción? Caroline, por ejemplo. ¿Cómo va Caroline de verse diferente hoy a las 10 en referencia a su nivel de compromiso? En que, por ejemplo, si, a ver, nosotros tenemos que lograr algo, su compromiso va a ser trabajar hasta lograr esa meta. Entonces, su actitud va a ser, si me tengo que quedar media hora más o un rato más, yo me quedo. Okay. O necesitan algo más que yo haga, ¿qué más puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿O les parece si hago esto? O mira, para que se vea mejor esto, mira lo que hice. ¿Me explico? Sí, entonces me estás diciendo de que como Caroline tiene un compromiso, ella va a ser proactiva y va a buscar las formas de que las cosas se hagan. Uh-huh. Ok, entonces, cuando tú ves eso, tú hablaste de empoderamiento. Aquellos que están empoderados hacen más trabajo, mejor trabajo. El resto como que se descansa en nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos influir compromiso y transparencia en el equipo, en la compañía, como parte de un esfuerzo cultural? Qué buena pregunta. ¿Cómo podemos influir? Yo creo que entendiendo qué es lo que mueve a las personas. Entendiendo que Por es ejemplo, para el compromiso. ¿Qué mueve a Caroline para que sea comprometida? exacto, que es importante para ella. Uh-huh. Entonces, el compromiso es importante para la cultura. Entonces, ¿cómo influenciaríamos nosotros el compromiso en un esfuerzo de cambio cultural? No te preocupes. Está llegando otra vez. No, no te preocupes, está bien, no te preocupes. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros hacemos que la organización tenga más compromiso? ¿O cómo movemos el compromiso? Sí, mira, el ejercicio es la cultura que tú vas a instalar, las cualidades que tú consideras más importantes en la cultura para Transbank hoy, que si esa cultura tuviera estos puntos, la compañía tuviera resuelto, va a resolver bastante problemas. Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Entonces, tú estás diciendo que los problemas que existen son a raíz cultural. Entonces, ahora por eso tenemos, tú dices, empatía, ¿verdad? Calidad en el trabajo, compromiso y transparencia. Ahora yo le digo a Alexia, ok, ahora tú eres la líder en estos cambios transformativos a nivel organizacional.
Y como líder, tú vas a tener que influenciar que la cultura de la compañía tenga alto compromiso, alta transparencia. Ahora, ¿cómo vas tú como líder a ayudar a guiar que la organización lleve, ejercite y practique alto nivel de compromiso, alto nivel de empatía, transparencia y calidad de trabajo? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿O cómo lo hacemos? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Qué tipo de comportamientos tenemos que experimentar para poder decirnos lo tenemos? Qué difícil, pero creo que a ver, si yo soy, por ejemplo, el director de Transbank, creo que de alguna forma tendría que demostrar a la gente que el trabajo que hacen, cómo impacta a sus compañeros y cómo impacta a la organización y cómo impacta a los clientes. Ok, ¿cómo se ve? Si yo tengo esa varita mágica y pudiera así eh, decir, miren, si nosotros hacemos el esfuerzo para hacer estos objetivos, el impacto en la organización y en sus compañeros y en los clientes finales va a ser este. Ok, entonces, ¿cuál es, tú crees? ¿Cuál es, tú crees, el, el, el comportamiento? Ya me dijiste que el director, entonces me imagino, ah, ah, me dijiste que el director, el comportamiento debe de poder ayudarle a la gente a ver el impacto, ¿verdad? El impacto, ah, si no me equivoco, el impacto de su contribución en el trabajo, ¿me dijiste eso? Sí, sí. Ok. Entonces, ah, ah, ¿qué tipo de mentalidad es esa? La mentalidad del director tiene que ser estratégica. Ok. Entonces, y qué tipo de comportamiento apoya eso? Eh, Poder planear. Ok, entonces estamos hablando de sistemas. Me gusta esa parte, esa conversación. Entonces, recuerda esto, la compañía es un sistema. ¿Sí? La compañía completa es el reloj. Piensa en esa forma. Y si la compañía es muy grande, entonces piensa, el país es un reloj. O piensa, la ciudad es un reloj. Pero el sistema siempre va a ser un sistema, ya sea subsistema pequeño o un sistema grande. Pero la compañía es el sistema dentro de otros sistemas, que es su ambiente. ¿Me explico? Entonces, ahora piensa en los comportamientos a nivel compañía. Esos comportamientos son liderados o son influenciados por estructuras. Ahora estoy compartiendo aquí contigo un cuadrito. No sé si puedes ver el dibujo que estoy haciendo. Sí. Perfecto. ¿Okay? Cuando yo fui a Argentina, me encantó Mendoza. Mendoza todavía tiene una, una influencia grandísima en la forma en la cual en los tiempos coloniales se construyó la ciudad. Entonces, en cada área tiene un jardín, una plaza, donde alrededor de esa plaza tú puedes ver árboles, hay acueductos que la lluvia, el agua viene y se va por estos canalitos y, Ujú. y tú puedes ver esos canales y en esos canales
desemboque de agua de las casas y todo, hay árboles y ahí se le da agua a los árboles. Y así que ves muchos árboles en las calles que no se tienen que necesariamente darle agua porque ya el mismo sistema en el cual fue diseñado ah, le da agua consistentemente a esos árboles y se ven muy saludables. Y otra cosa es que como tiene tanto salud, los árboles son bien grandes y en edad y sus raíces no suben y no quiebran la calle, pero sí están profundas sus raíces. Entonces, puedes ver ese comportamiento. Y me encantó ver esa cultura todavía bien, ese sistema que no se cambió por lo nuevo, porque trabaja, ¿no? Ese sistema que se estableció en la ciudad. Ahora, y también noté que el sistema del parque tiene sus entradas, los parques que tienen. Alrededor del parque tienen las calles y en las calles tienen los restaurantes y cada ciertas cuadras tienen un parque que tiene un jardín, Ujú. bastante árbol y tú puedes sentarte a caminar y a leer, tú ves gente en todo eso. Precioso lugar, me encanta. Ahora, las entradas y el parque, y todo también, todo está diseñado. Entonces, para que puedan tener la gente, caminan, ¿sí? Y en ese proceso, ¿verdad? De caminar, si me permites un momento, alguien me está tocando la puerta. Adelante. Espérate un momento. Una de las cosas, como te decía, en el parque hay un jardín, había una fuente de agua, y todavía puedes ver el dibujo, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, en esta foto, ¿no? Árboles por todos lados. Y ese diseño era muy similar en los diferentes parques. Entonces, cada cierto número de cuadras, este sistema de parques existe en Mendoza. Entonces, ah, bastante sombra, no se siente corta la caminada de 5 o 6 cuadras, ¿sí? En toda esa experiencia ah, tiene mucho que ver con el sistema. Entonces, un sistema tiene estructuras. Quiero que siempre, quiero que leas mucho de sistemas. System thinking. ¿Ok? Entonces, system thinking. ¿Y esto qué tiene que ver con cultura, dirías tú? ¿No? Entonces, ¿qué tendrá esto que ver con cultura? Eric está loco porque estamos hablando de cultura y de liderazgo y ahora tiene hablando de system thinking, ¿verdad? Pensamiento en sistemas. Entonces, todo tiene que ver con qué comportamiento y estructuras. ¿Por Ok. qué? Entonces, la estructura del parque tiene sus veredas. Entonces, esas veredas, cada una de estas cosas, ¿verdad? Genera, cada una de estas cualidades del parque genera un... Ujú. Ahora piensa, cuando tú vas a un Ujú. parque, ¿cuál es el comportamiento tuyo en un parque? En un jardín. Cuando tú ves una vereda, ¿cuál es tu comportamiento? ¿Seguir la vereda? ¿O irte a caminar por la calle? ¿O irte a caminar por la hierba? ¿Cuál es el comportamiento que automáticamente se crea cuando Alexia va a cualquier lugar? Como seguir los caminos. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿hay algún policía que dice sigue caminando por aquí? ¿Hay algún supervisor que dice tienes que caminar por la vereda, Valeria? Digo, Alexia, ¿tienes que caminar Mm, por la vereda, Alexia? ¿Hay un supervisor que dice eso? no. Hay un supervisor que dice, Alexia, tú tienes que esperar el bus en la parada de bus, no allá en la esquina, porque allá no para.
Alguien te tiene que decir eso. O sea, yo sé que no para, entonces me voy a la parada del bus. Exacto. Entonces, pero eso es parte de qué? De un sistema, ¿cierto? Claro, Ok. Entonces, es el comportamiento que el sistema creó. ok. Sí, claro, Entonces, el comportamiento. entonces, ahora que tenemos el sistema, cada estructura dentro del sistema genera comportamientos. Cada estructura. Ahora voy a decirte las estructuras. Las estructuras se representan como procesos. Entonces, en este ejemplo del parque, cada estructura, veredas, es una calidad, una cualidad del parque. Una ¿Cierto? vereda es una estructura, Es por una, ejemplo. exacto, eso es una parte, una cualidad del parque. Quiero decir, el parque me está diciendo como ciudadano de esa ciudad que yo camino por esa área, por la vereda, camina por la vereda, ¿cierto? Ujú. Porque utiliza esta vereda. Quiero decir, me pusieron este caminito, no me lo forzaron, que si no caminas a ciertas ciudades que sí, dicen no caminen en el pasto. Ciertas ciudades ponen el letrero. Entonces, y tú vas a ver esa estructura, dice, camina por aquí, y el comportamiento para esa estructura es la cultura. Ahora, si yo veo aquí el plan, como te estoy diciendo aquí ahorita, si ves esto y yo te pinto aquí ahora en color rojo, vamos a decir negro, un caminito que viene de aquí así. La vereda son los azules, entre los azules. Y yo tengo un caminito por aquí así, en el pasto, que se nota la distancia y que se nota caminando. ¿Has visto tú esos caminitos que cuando tú vas Sí, y que el pasto está muerto por ahí, ¿verdad? Dejan un caminito la gente, pero la vereda no se usa. sí, Esa es la cultura. sí. El diseño de la estrategia, el diseño de la estructura es la ejecución de la estrategia. La estrategia era voy a poner un parque en la ciudad y la estrategia es para que la gente pueda disfrutar la sombra, el jardín, la fuente. Y la estrategia era le voy a dar veredas, Ujú. pero la gente no usa esa estructura como fue diseñada. Claro, Entonces el comportamiento de la gente se refleja en cómo ellos interactúan con la estructura. Y ese comportamiento, cuando es agregado a un gran número de personas en un sistema, describe la cultura. En el sistema que diseñes en Transbank. pero entonces ahí es es súper importante lo que yo hice, porque nosotros, ¿qué hicimos? En un Excel fuimos anotando, hablamos con las áreas y le fuimos preguntando, ¿cuál es tu mayor dolor? ¿Y cuál es tu propuesta de mejora? Okay. Entonces, como que fuimos a preguntarles o a visibilizar cuál es el camino que ellos quieren tomar, ¿cachai? Entonces yo esperaría que me hayan dicho que ya no quiero tomar el camino azul o rojo, quiero tomar el camino negrito, porque es más corto Okay. y porque me acomoda. Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, y yo quiero tomar este? Y el otro departamento, la otra persona dice, quiero este porque este es más cómodo para mí.
Entonces, ¿cómo vas a diseñar la estructura? Va a ser importante. Ahora, recuerda de que la estrategia del, del gobernador o el gobernante que pone los parques en esta ciudad era una. Entonces, esa estrategia, ¿se cambia la estrategia o se cambia la cultura de las personas? Entonces, la pregunta es, en el sistema donde tú operas, las reglas del juego son las que dicen, con un letrero aquí, que dice no caminar en el pasto. Ahora, las personas a veces no lo siguen, lo ignoran. Y de repente pongo un supervisor aquí, policía, con su pistola, Claro, pero, camina en el pasto. pero tendríamos que pensar por qué queríamos que no caminen por ahí. Exactamente. Entonces, lo importante es de que tienes que entender la relación entre estructuras y comportamiento. Y tienes que entender de que no todas las estructuras van a acomodar la necesidad de todos. Claro. Pones un proceso en un lugar, ese proceso va a generar comportamiento implícitamente. Ujú. Entonces, ahora dime, ¿qué estructura debe de existir dentro de Trust Bank para reflejar los 4 puntos que pusiste con tu varita mágica? Wow. Muy Ah, bacán. ahora dime, ¿qué opinas de eso? Entonces, yo tengo que pensar que si lo que estoy proponiendo como estructura va a hacer que la gente pueda moverse con empatía, con compromiso, con trabajo de calidad y con transparencia. Exactamente. ¿Qué procesos deben de ser influenciados, cambiados, instalados, reemplazados, eliminados para que el comportamiento de las personas más fácilmente sea aquel que representa y describe la cultura a la cual tú estás buscando para la organización? Ahora voy a regresar acá donde está la presentación para que puedas tú ver una cosa más, ¿no? Para que tú puedas ver, puedas- para que tú puedas ver lo que hemos hablado en referente al leadership and culture, este pilar, que es muy importante, para que te entiendas cómo ahora, con ese entendimiento de sistemas, ahora mira el sistema completo. Ahora, espero que eso te haya abierto conciencia para que puedas, para poder poner ahora las semillas de la clase. Ahora, aquí dice, hay 3 áreas importantes que queremos establecer claridad. Aquí es la agilidad en liderazgo, la primera área de enfoque. La transición de un gerente más ágil y la agilidad cultural. No la agilidad de la cultura o una cultura ágil, es la agilidad cultural. La agilidad en liderazgo. Ahora te vas a dar cuenta de cuando estamos hablando de cultura y liderazgo para referente a este particular pilar, ¿verdad? Estamos hablando de que tenemos que habilitar, tenemos que apoyar, tenemos que, ¿qué más? Tenemos que transicionar, habilitar, apoyar, transicionar y tenemos que establecer. Esos son 4 verbos bien importantes que vas a ver
que la cultura no es algo que podemos implementar. La cultura es algo que debemos habilitar. Lo que implementamos son procesos, que te vas a dar cuenta que cuando empieces a implementar un proceso y que empiezas a entender el comportamiento, entonces ese proceso, ya sea implícito o explícito, formal o informal, ¿verdad? Y los dos tipos tienen que ser considerados. Es cuando vas a poder entonces tener la conversación apropiada con las personas apropiadas referente a cómo vamos a influenciar la cultura y cómo vamos a apalancarnos del liderazgo para influenciar la cultura. Entonces, hablamos mucho de una cultura de mejora continua, ¿cierto? Hablamos bastante de una cultura de aprendizaje, ¿cierto? Cuando empecemos nosotros a entender las estructuras que existen dentro de la organización y ya tú puedas ver a Transbank. ¿Tú has visto la película Matrix con Keanu Reeves? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Viste la primera película, la primera versión de esa película? La primera de las 3 o 4 que hicieron. ¿Te gusta esa película, verdad? A mí me encanta esa película. Entonces, hubo una escena donde él le habían disparado y estaba muerto y de repente se levantó, ¿verdad? Y las paredes se convirtieron en ¿qué? Cuando el agente malo le metió unos balazos y que creía que lo había matado, él se levantó, estaba en un pasillo largo y él se levantó y de repente él vio las paredes como que fueran verdes, líneas así de código. ¿Recuerdas esa escena? Esa línea de código donde él no estaba viendo las paredes ya, porque Matrix todo era superficial, lo que vemos es superficial. Y en la película de Matrix, el que estaba del otro lado podía ver el código que se creó para que nosotros podamos ver lo que vemos hoy. Vamos a decir, que se vea bonito. Ellos podían ver el código. Entonces, él se despertó de esa escena y se levantó y vio las paredes eran verdes, líneas de código que pintaba, ya podía manipular la estructura. Entonces ahí él vio los agentes estos y ellos venían y él podía cambiar la estructura con simplemente pensar. Porque ahora tenía completa claridad del ambiente. Y como cuando tienes esa claridad del ambiente en la cultura, ahora puedes cambiarla, mejorarla, empeorarla intencionalmente. Esa película me hizo pensar bastante. Me hizo pensar bastante cuando tenemos ese nivel de entendimiento en lo que es, donde estamos, en el sistema. Y qué fácil va a ser poder decir, aprieto aquí, cambio esto, quito esta puerta, pongo esto aquí, y ver el comportamiento que tengo que influenciar, dónde tengo que mover qué, cuándo. Entonces, en esa película era perfección, ¿no? La perfección que venía de saber el código, a un nivel donde ya tú puedes ver los defectos del código, apalancarte o manipularlos, eliminarlos, controlarlos. Entonces, así mismito es este pilar. Así mismo, lo que queremos hacer es establecer una cultura que podamos nosotros entender desde qué punto la estamos influyendo. Tú puedes ir a Transbank hoy y espero que puedas ver los diferentes procesos que ya están en lugar, los cuales
generan el comportamiento que potencialmente crea el comportamiento de Caroline, crea el comportamiento de esas personas que vas a reunirte con ellos a las 10, crea todas esas formas de reaccionar, de actuar. ¿Por qué ellos están actuando así? La primera pregunta que tenemos que tener es qué sistemas, qué estructuras existen hoy en Transbank, las cuales hacen eso, forman ese comportamiento. Entonces, cuando tú empieces a verlo desde ese punto de vista, como en el Matrix, te vas a dar cuenta, oh, no es que Carolina no tenga compromiso, no es que Carolina no tenga ese número 3 que era alto nivel de calidad en su consistencia en su trabajo. Ahora, así como tú dices, ¿no? La empatía es cómo tú entiendes el ambiente donde Carolina opera para poder decir cómo debo de influenciar el sistema, a quién tengo que hablarle, cómo puedo apalancarme de ese sistema más en lugar de pelear el sistema. Así como en The Matrix, él no estaba peleando el sistema, él se paró, entendió el sistema, el comportamiento de los agentes y los pudo parar. Las balas las paró, no te recuerdas eso, que vio las balas, ¿verdad? Y no me puso la mano así, las paró como con calma y se cayeron. ¿Entiende eso? Entonces yo con esa película aprendí mucho de System Thinking. Entonces, mira lo que el Matrix dice, ¿no? Superficial, el código detrás. Unas personas les gusta lo superficial, otras personas creen que la realidad es el código detrás. Hay personas que quieren controlar el código detrás para poder controlar todo el sistema. Todas esas cosas existen en la película. Entonces, Pero hay que entender, hay que poder también hacer, yo te entiendo el punto, pero hay que ahora hacer las preguntas también correctas para entender por qué ese comportamiento. exactamente. Entonces, primero trata de entender cuál es el comportamiento el cual está siendo creado por lo que ya existe. Puede ser una corriente en el mar, que si entras en esa corriente te lleva, no hay de otra. Ese comportamiento está ahí. Y ahora tú entras a la corriente, estás fuera de la corriente, ves la gente en la corriente y le dices, pero ¿por qué andas tan apresurado? ¿Cierto? Entonces, oye, pero párale, por favor. ¿Por qué andas tan corriendo tanto? ¿Por qué estás sudando? Porque aquí tengo esto, estoy en la correa esta que no me deja parar, pues. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí puedes ver en la pantalla esas tres áreas. La agilidad de liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Claridad, enfoque y predictibilidad. Entonces, ¿cómo habilitamos esas tres cosas? Va a ser importante. Claridad, enfoque y predictibilidad. Claridad, enfoque tiene todo que ver con ¿qué? Con alineación y priorización. Entonces, predictibilidad es la consistencia que tú mencionaste en la cultura que tú quieres instalar dentro de, ¿verdad? El segundo punto en agilidad y liderazgo es apoyar que una cultura de alta confianza y colaboración. Eso es, tú, creo que lo que tú me dijiste era, número uno era, creo que eso es lo que entiendo, quieres la empatía para crear esa conversación de alta confianza, que aquí es alta confianza. Entonces, date cuenta, ¿verdad? Entonces, las prácticas, ¿qué quiere decir federated? Prácticas de liderazgo, son prácticas que son adoptadas a través de la organización
porque se han considerado como de alto impacto y que se estandarizan, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, ¿verdad? Una práctica, cómo se ve en un sistema. ¿Cuál es el rol de una práctica en un sistema? Entonces, ¿cuáles son las prácticas que ya tú sabes existen dentro del sistema de Transbank? Ya existen prácticas que ya vienen con Transbank, que estaban ahí antes de que tú llegaras, ¿cierto? Entonces tenemos que ver cuáles son las prácticas que ya existen y Por qué. ejemplo, una práctica es que se junte cada semana una reunión de gerencia. Ajá, exacto, esa es una práctica. Otra práctica, si regresamos al dibujo del parque, una práctica es que el bus que separa la parada de bus en el parque, tiene los buses paran cada tres horas o cada 15 minutos, ¿cierto? Otra práctica es de que yo le pongo una cerca alrededor del parque. Y esa práctica de poner una cerca a última hora se convierte en una estructura porque limita comportamiento. Entonces, tenemos que asegurarnos de que las prácticas mismas no vayan contra, ¿verdad? El comportamiento que la estructura está tratando de influenciar. Entonces, ¿sí? Entonces, hay una estructura que dice, vamos a reunirnos una vez a la semana, pero la práctica, a última hora, hay unas prácticas que dice, oye, no nos podemos reunir, o que influye o impacta negativamente la habilidad para reunirnos. Entonces, ¿qué es esa práctica? O no necesariamente nos impide reunirnos, pero lo que hace es limita la conversación cuando nos reunimos. ¿Sí? Entonces, empiezas a buscar qué es lo que estamos haciendo y empiezas a diseñar lo que yo llamo la estrategia de coaching. Porque de ahí te vas a dar cuenta el backlog, este proceso de planeación, el cual tiene estas prácticas dentro que ya existen hoy, influye en la forma en la cual las personas vienen a las reuniones. Crea estrés. ¿Por qué tú crees que muchas personas vienen a reuniones estresadas? Porque la práctica misma, ¿verdad? Crea ese estrés. La forma en la cual la reunión se organiza crea un estrés. Yo he estado en reuniones donde la práctica de facilitar esa reunión con esos directores o ejecutivos era intimidante. Entonces, ¿qué se espera de esa reunión? Que las personas entren, ya vienen intimidados, ya vienen con miedo, no van a conversar. Entonces yo estoy tratando de establecer una cultura colaborativa de alta confianza, pero la práctica misma está diciendo no confío. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ahora observar. Es por eso que es importante que cada uno de estos pilares empiece a ver lo que no está. Yo se lo sigo diciendo, que tienes que ver, tienes que pensar estratégicamente. Tienes que ser. Porque te cuento un ejemplo de la semana pasada. Okay. O sea, a ver, relacionando el ejemplo. Nosotros como práctica tenemos todos los lunes a las 12 la reunión con el gerente, con nuestro gerente. Y ese gerente tiene otro gerente arriba y ese gerente tiene otro arriba. Okay. Y tuvimos la reunión el lunes, que supuestamente nosotros, yo voy presentando
cuál es el avance que hemos ido teniendo durante la semana, semana tras semana. Y resulta que el martes en la tarde, no sé, a las 5 de la tarde, Alexis me llama y me dice, no me llama, sino que me escribe por WhatsApp, me dice, Alexia, los entregables que tenemos para el viernes, los necesito para el jueves. Entonces yo le digo, está difícil para el jueves, ¿por qué lo necesitas para el jueves? No, porque necesitamos entregarlo antes, porque con eso van a hacer una presentación. Y le decía, Alexis, está súper difícil. No, me dijo, pero ¿con quién tengo que hablar? Entonces yo le digo, pero Alexis, ¿con quién vas a tener que hablar conmigo? Si al final yo tengo que revisar antes de entregártelo. Pero si es un día nomás, o sea, para él es súper simple, es un día, el entregable que sea un día. Y yo le digo, pero un día de 3 personas son 24 horas, ¿de dónde saco esas 24 horas? Entonces me dice, pero así súper complicado. Entonces yo para entender le digo, pero no entiendo, si tuvimos la reunión contigo la semana pasada, tuvimos la reunión el lunes y mostramos que lo íbamos a entregar el viernes, no entiendo por qué ahora. No, lo que pasa es que esto va a servir para cumplir una meta corporativa que impacta a 350 personas. Okay. Entonces yo le digo, pero tú me estás diciendo eso hoy día y lo necesitas para el jueves, hoy día martes, y lo necesitas para pasado mañana. Entonces yo no me pude controlar y le digo, ¿y entonces de qué han servido las reuniones que hemos tenido con el gerente y las reuniones que hemos tenido contigo previamente? Si me vengo a enterar hoy día. Y me puse ahí en el chat, ay, me estresaste mucho, ya entreguélo el viernes nomás. Y mi cabeza explotó así. Y hoy día tenemos otra vez la reunión y hoy día no me puedo quedar callada y les voy a decir, o sea, les tengo que preguntar. No entiendo por qué no me dijeron esto desde un principio. Okay. Entonces le escribí a Alexi, es que tenemos que trabajar en un backlog y tenemos que estar alineados. Sí. Porque ¿qué significó eso? Significó que, claro, no lo entregamos el jueves, sí lo entregamos el viernes, pero también revisándolo súper bien para que quede todo redondito, clarito. Pero yo pensaba, pero no entiendo, entonces, ¿para qué vamos a esa reunión? Si está el gerente ahí, ¿por qué el gerente no dijo, ¿y cómo van con esto? Lo necesito para el jueves. Cuando estás viendo esas prácticas, ¿verdad? La práctica de queremos alinear nuestro trabajo, queremos estar alineados, pero la cultura dice, cambiemos dirección. Una transparencia o limitada o selectiva transparencia, ¿verdad? Entonces, esas son las prácticas. Entonces, recuerda que en este mundo tenemos donde estamos nosotros en relación al sistema, ¿no? Entonces, cuando tenemos eso, es importante que entendamos cuál es nuestro rol, de quién dependemos para completar el trabajo por hacer. Entonces, trabajo por hacer quiere decir todo sistema, sus sistemas tienen trabajo por hacer. Entonces, desde el punto de vista, cada rol tiene sus trabajos por hacer y cada subsistema tiene su rol y cada grupo de subsistemas tienen un rol y no son los mismos roles agregados. Entonces, no son las mismas responsabilidades agregadas. Quiero decir, lo del subsistema 1 y 2 juntos, eso, dos juntos
generan algo totalmente diferente juntos que separados. Esas son las relaciones que tú tienes que entender cuando lideras, cuando estás lidiando con el equipo de liderazgo, están lidiando con este tipo de cultura, cambio cultural. Entonces, ¿cuáles los trabajos por hacer? Los cuales ya están incorporados como parte de la estructura en el sistema. Un departamento de finanzas tiene trabajos por hacer. Esos trabajos por hacer ya vienen con ese subsistema o sistema. Un departamento de desarrollo ya tiene trabajos por hacer, que ya son muy explícitos. Y esos trabajos por hacer lo van a hacer con, o dentro o fuera de la estructura que ya existe. Porque eso es lo que usualmente consideramos nosotros nuestro día. Entonces, ¿cuál es el día a día? ¿Cuál es el trabajo por hacer de aquellas personas las cuales tú dependes? Tú dependes de Alexis en tu sistema o subsistema. Así que tú tienes que entender cuáles son los trabajos por hacer de esas personas las cuales nosotros dependemos para poder saber cómo podemos nosotros influenciar ese sistema. ¿No? O desconectarnos completo. Entonces, System Thinking tiene mucho que ver con la cultura. Estructura tiene mucho que ver con la cultura. Estrategia tiene mucho que ver con la cultura. Estrategia tiene mucho que ver con... Con la cultura. Pero la cultura es al final del día la cual define qué tan efectiva tu estrategia es. Entonces, ejecutar es muy importante. La ejecución de tu estrategia para cambio cultural es importante. Así que tienes que tener el entendimiento del sistema para poder ver cuáles son los procesos más influenciales al comportamiento que tienes y al comportamiento que quieres tener. Buscar esa brecha y entonces manipular el proceso. Manipulas el proceso, las personas empiezan a reaccionar a ese proceso. Entonces, ahora tienes que entender esas partes. Entonces, cuando estás en reuniones, cuando estás interactuando dentro de Transbank, te estoy tratando de poner una posición donde puedas ver el código en las paredes. Entonces, para que entres a la metrics, al metrics. Entonces, cuando escuches a las personas decir cosas, cuando escuches a alguien venir a ti, hoy lo quiero hoy, eso no vino por accidente y tampoco fue una cosa al azar. Eso es parte de la reacción del sistema. ¿Sí? Entonces, como cuando de repente me pica la espalda, eso no es, eso es el sistema diciendo, arráscate porque algo te pica, algo está en tu piel. Entonces, nuestro sistema está diciéndonos algo. Entonces, tú tienes que ver y escuchar, toma nota de esas cosas. Y te preguntas, ¿alguien apretó aquí? Y acá se está reflejando. Entonces, entiende eso más y más en las conversaciones donde estás. Te vas a poder calmar más. Vas a poder, con mucha más tranquilidad, ¿verdad? Entender, ser más empática a lo que estás viviendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, si alguien vino, te pidió
algo de ese nivel, de arriba hacia abajo, hay un nivel de ¿qué? De confianza. Entonces, nadie viene a pedirle a nadie algo si no hay un nivel de confianza. Hay un nivel de autoridad también. Y hay un nivel de confianza en que se puede hacer. Entonces, has demostrado que puedes entregar trabajo. Porque nadie le pide algo a alguien que se sabe no lo va a hacer. Entonces, ah, entiende esa parte del sistema. Tú tienes que entender esa parte. Entonces, hay ciertas áreas que ya existen. Si ya estableciste confianza, ¿cómo sostengo la confianza mientras continúo manipulando el sistema, la estructura para influenciar el sistema? Preguntas poderosas son las que quiero que practiques más. Preguntas poderosas. Quiero que también practiques, observa y apunta tu observación antes de juzgar la experiencia. Cuando la apuntes la observación, quiero que te digas qué pudo haber causado esta reacción o esta necesidad. Y te preguntas, ¿qué proceso o estructura pudiese gestionar este tipo de necesidad? Y cuando tú contestes esas dos preguntas, entonces haz más preguntas a la persona para poder saber esa respuesta. Sí, generalmente cuando pasa eso y después uno pregunta y entiende el por qué, te alivias y dices, ah, fue por esto y esto y esto. Exacto. Entonces, ahora estamos hablando de una persona a otra, pero ahora ve el departamento completo, ve la división completa, ve la compañía completa y te vas a dar cuenta de los comportamientos que tenemos, ¿no? Entonces, tienes que entender y visualizar el sistema y quiero que practiques eso. Visualización de tu sistema, porque a mí me gusta compararlo con un reloj, con el cuerpo, con el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que crear un ecosistema que está conectado, no un ecosistema que está en silos. Entonces, tenemos que crear ese ecosistema. Y ese ecosistema quiere decir, y eso es lo que un reloj tiene, ¿no? Todo está conectado para un solo propósito. Y nuestro cuerpo tiene sistemas que están totalmente conectados, están totalmente que depende uno del otro, un sistema del otro, pero no están mezclados. ¿Ves? Yo puedo respirar y no me estoy ahogando al mismo tiempo y tengo agua y líquidos en mi cuerpo y mis pulmones no están llenos de líquido, a pesar de que tengo sangre corriendo todo el día en mi cuerpo. Y como y tomo agua y todavía mi sistema está codependiendo, trabajando junto, pero no tengo esa necesidad de preocuparme. Date cuenta, de preocuparme de que de repente yo voy, tomo agua y se va para el pulmón. Eso no es no, yo no estoy, no me levanto preocupado por eso. No me preocupo por eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema tiene ciertos trabajos que hacer, que los hace como sistema. Esa es la responsabilidad del sistema. Ahora, esa estructura, ese proceso respiratorio, sanguíneo, ese proceso, ¿verdad? Hay prácticas que yo tengo como un ser humano, prácticas que yo tengo una práctica que yo no voy a meterme a tomar agua bajo la piscina, ¿verdad? Y entro a la alberca o a la piscina y trato de hablar y respirar. Esa práctica me va a ahogar, me va a llenar los pulmones de agua. Entonces, esas son las prácticas. Pero el sistema
sabe qué es lo que tiene que hacer. Pinta el sistema donde operas. Y te vas a dar cuenta en esa pintura, en esa foto, estos 3 puntos aquí de enfoque. Estos 3 puntos en la clase de enfoque. Que si te pones a ver, no lo que está, pero te pones a ver lo que no está, lo que no se ve, pela la cebolla, piensa más estratégicamente. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto que está viendo aquí es simplemente el resultado del comportamiento que queremos en la compañía. Entonces, ¿qué crea ese comportamiento, ese resultado? Hay muchas cosas detrás de eso. El código que queremos ver en el Matrix. Así es. Entonces, ese comportamiento viene de un lugar, ¿vale, Alexia? Viene de un lugar, hay un proceso que está ejecutándose, el cual crea ese comportamiento. Ese comportamiento está influenciando la cultura mucho más que la estructura misma dentro del sistema. Entonces, ahí es donde, ahí es donde estamos viendo el impacto de una práctica. Entonces, el impacto de una práctica que es mala, la cual la estamos permitiendo. Entonces, ¿cómo decir? No me ahogué ayer, respiré bajo el agua, salí nadando, pude llegar a la orilla y alcanzar mi respiro. Pero posiblemente mañana no. Entonces, la práctica, a pesar de que la estamos sobreviviendo hoy, posiblemente el sistema mismo va a decir un día, no estoy diseñado para esto. Y ya no puedes respirar más. Entonces, es igual en la compañía. Estamos permitiendo ciertas prácticas las cuales influyen a la cultura mucho más que la estructura misma, que el comportamiento orgánico que la estructura genera. Un comportamiento orgánico que la estructura genera. Entonces, ese comportamiento orgánico, ese es el que cuando pintes tu sistema y lo dibujes, esa foto, ese sistema, te vas a dar cuenta de que las personas están usualmente dando mucho más esfuerzo para ejecutar el trabajo que esa estructura se supone tiene como responsabilidad hacer. Por eso que tenemos aquí en estos... a mí no me gustan mucho los dispositivos teóricos, porque no dicen mucho y porque te dicen el final y no te enseñan a pensar. Pues.
¿Me explico? Entonces, ah, ah, en la conversación que hemos tenido hoy, hemos cubierto un chorro de todos estos dispositivos, de, de esta PowerPoint. Entonces, yo quiero que revises esta presentación y empieces a pelar la cebolla cada vez que ves, fíjate mucho, y voy a regresar a la presentación un momento, porque quiero que te des cuenta mucho de lo importante que es, ¿verdad? Lo importante que es tener esa habilidad de pelar la cebolla, ¿sí? Entonces hemos hablado bastante de lo que es el resultado, ¿ves? En el ejercicio que hiciste ligeramente conmigo, identificaste los 4 puntos que eran importantes para ti, los cuales están aquí. Hablamos de esos 4 puntos, hablamos de la estructura, ¿verdad? Hablamos de confianza, empatía, ¿verdad? Hablamos de las prácticas en el sistema. Entonces, cuando ya tú sabes qué influye una práctica o las técnicas. Entonces, ¿qué es una técnica? ¿Verdad? Mira, tú ves fútbol, ¿te gusta el fútbol? Si te gusta el fútbol, hay un director técnico para cada uno de los equipos profesionales de fútbol. ¿Sí? Entonces, ese director técnico lo que hace es le enseña las técnicas, la visión del juego, la estrategia del juego. Y los jugadores practican. Entonces, entonces, ellos son los que practican esas técnicas y en el juego las aplican. ¿Sí? Entonces, es igual en la compañía. Alguien da estrategia, ¿verdad? El resto de las prácticas, las técnicas que vamos a utilizar para ejecutar esa estrategia y practicamos la práctica. ¿Qué envuelve práctica? Una práctica es eso, estoy practicando. ¿Qué quiere decir eso? Una y otra vez, iterativamente, estoy aplicándolo, lo mejoro, practicando para mejorar, ¿es cierto o no? Entonces, lo mismo, la práctica, la utilizamos para mejorar. En el sistema donde estás operando, esa práctica, ¿verdad? Estamos hablando de esa mejora continua. Eso no se ve aquí, pero ahí está. Entonces, cuando vemos aquí, ¿a través de qué? De esas prácticas, con confianza, con claridad en objetivos, enfoque, alineación, predictibilidad, consistencia. ¿Verdad que sí? Entonces tú ves aquí las responsabilidades de un gerente. Estamos hablando de liderazgo. Las responsabilidades de un gerente. ¿Por qué? Porque esos son los roles los cuales tenemos que contar explícitamente. ¿Para qué? Para practicar y mejorar. ¿Cómo se debe ver ese rol? Aquí están las responsabilidades, trabajos que ese rol debería de considerar. Que no sea tan táctico, que sea más estratégico. ¿Sí? La agilidad cultural, ¿verdad? La agilidad cultural. ¿A dónde nos vamos a enfocar culturalmente? Al cliente. Siempre va a ser importante, ¿verdad? Las prácticas. ¿Estamos aprendiendo de las prácticas? ¿O simplemente estamos utilizando prácticas como si fueran procesos? Entonces, continuous planning y priorización. ¿Verdad? Que hablamos de eso también. Como planning, como práctica, y priorización como práctica. Priorización es una práctica que viene de qué? De enfoque.
Entonces, todos estos puntos se están conectando. ¿Dónde están esas prácticas en tu sistema? Y te vas a dar cuenta quiénes van a ese sistema a practicar. Y en esas brechas es donde te vas a enfocar. Porque tenemos bastante, mira, transparencia, mira. Entonces, ¿cuáles son las estructuras, los procesos que tenemos ya que existen, que influyen transparencia en la compañía y que influyen adaptabilidad en la compañía? Que me pueda adaptar rápidamente. Y empiezas desde ahí. Cubrimos bastante de estos puntos en la conversación, pero quiero que tú puedas llegar a un punto donde tú puedas venir a este tipo de, ¿sí?, a este tipo de dispositivo y pelar la cebolla, añadirle, añadirle claridad a lo que están tratando de decir y quitar el ruido de la señal, ¿sí? Y verte en esa foto. Tú tienes que poder verte en la foto. Entonces, ese ejercicio ya lo hemos hecho. Este es el que hicimos desde el principio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el impacto, verdad, que tenemos como líderes? Y un líder es una persona que pueda influir, no solamente un ejecutivo o un gerente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo impactamos como influidores a la cultura? ¿Cómo influimos con una práctica a un proceso? ¿Cómo un proceso en la cultura se está utilizando culturalmente? Entonces te vas a dar cuenta desde ese punto. Entonces tenemos que ver esos puntos, pero tenemos que verlo así como en el metrics. Pero si no lo ves así, vas a ser simplemente aquellos que ven lo superficial. Claro, me voy a absorber por el trabajo sin guía, sin entender por qué. Exactamente. Entonces, como líder de cambio, ¿cuál eres? Tienes que mantenerte a ese nivel. ¿Estás entendiendo eso? ¿Sí? Tienes que mantenerte a ese nivel de metrics. Cuando estés hoy a las 10, a las 10 de la mañana hoy, quiero que te metas al metrics. Quiero que hables menos, escribas más notas y preguntes más. Súper. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? Me llama la atención que no, bueno, a lo mejor está de forma implícita, pero sobre la comunicación, como que falta como relacionar la cultura con la comunicación. No sé si... Ok. Recuerda que hablamos. ¿Qué hablamos? Voy a regresar para que veas veas qué es lo que... Ahora, ¿puedes ver la pantalla? ¿Qué dijimos que tú pusiste aquí? Empatía. Y yo te pregunté qué impacto. ¿Cómo se ejerce? ¿Cómo se ve empatía en acción? ¿Y qué tú me dijiste? Yo lo puse ahora aquí. Capaz de decirlo. Ahí está la comunicación. Ok. Ahora, como estratega, como líder de cambio, tienes que poder ver, ¿qué? El código del Matrix. Entonces, quiero que te pongas esa gorra porque es importante de que no
No te dejes absorber por el tradicional, ¿cómo se dice? Tradicional, espérate, mi teléfono. Comunicación. ¿Cómo se ve comunicación en acción? Es que la comunicación que necesito es la comunicación que oriente a las metas, a los objetivos. O sea, porque, como te decía, si yo estoy en esta reunión con mi jefe, con mi gerente, y de ahí no sale lo más importante, que es que tenemos que cumplir en tal fecha, tal cosa, no sé qué tipo de comunicación estamos teniendo. Ok, entonces, comunicación es una cosa. ¿Qué comunicamos? Es otra. ¿Cómo comunicamos? Es otra. ¿Cuándo comunicamos? Es otra. Entonces, ¿por qué comunicamos? Es otra. Ahora, comunicación es multidimensional, simplemente basado en eso, ¿cierto? En eso que acabo de mencionar. Entonces, ¿crees que podemos enfocarnos simplemente en una de esas dimensiones cuando comunicamos? Entonces, ¿qué procesos? Todos los procesos, todas las estructuras. Entonces, ¿qué comunican? ¿Qué tan a menudo comunican? ¿Por qué comunican? Y cuando dos estructuras juntas comunican, a última hora el mensaje es totalmente diferente que lo que dicen separadas. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación, aquí como tú dices, empatía, capaz de decirlo, capaz de decirme que este es el dolor, capaz de decirme esto es lo que necesito, capaz de decirme que te entiendo, capaz de decirme que no te entiendo. ¿Qué quiere decir eso en tu sistema? Entonces, el sistema, otra vez, tiene un nivel de comunicación ya incorporado. Muchas veces no es suficiente. Muchas veces no es tan a menudo posible. Muchas veces no es claro. Muchas veces el lenguaje no es el apropiado. Entonces, comunicación es un punto muy importante, pero es como decir respirar en mi cuerpo, en nuestro cuerpo. Respirar es muy importante. Cuando no estamos pensando en respirar a cada ratito, pero cuando te das cuenta del proceso de respiración, wow, lo complejo que es. Entonces, comunicación es complejo. No lo veas como algo abstracto, no lo veas como comunicación. Comunicación es una palabra es una canasta. Comunicamos con procesos, comunicamos con reuniones, comunicamos con horarios, comunicamos con... ¿Qué más comunicamos? Con gestos, comunicamos, ¿verdad? Comunicamos con correos electrónicos, comunicamos con pósters en la pared, comunicamos cuando nos vemos en el Zoom, comunicamos cuando no nos vemos en el Zoom, cuando no ponemos nuestras cámaras, comunicamos. Entonces, cuando nos ponemos en mute, comunicamos. Comunicamos de todas muchas diferentes dimensiones y tenemos que nosotros poder decir de esa comunicación qué es importante. Muy importante. Por eso te traigo de regreso a tus propias palabras para que veas que eres la cebolla. Pero la cebolla, Alexia. Comunicación está en todos lados. Quiero que hoy te des cuentas. Hoy ponle atención a las 10 de la mañana. Inmediatamente, Alexia va a poner los oídos y va a decir, ¿cómo yo estoy comunicando hoy? Cuando comuniques, Alexia, quiero que te hagas una pregunta. Antes de hablar, hazte esta pregunta. ¿Vale la pena lo que voy a decir?
Y no te estoy diciendo que es importante. No estoy recuerda, vale la pena lo que voy a decir. Vale la pena decirlo. Es diferente de es importante o no, pero vale la pena. ¿Ok? Tienes bastante tareas. Y tienes, sí, sí, sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? ¿Qué de comunicación? Porque mencionaste eso. ¿Qué de comunicación tienes en tu mente? ¿Por qué salió eso como en tu mente? Dime más. Eh, ¿Por qué salió? Porque siento que eh, porque es como igual la base de todo, o sea, cómo nos comunicamos, cómo yo puedo tener un excelente sistema, pero si no lo sé comunicar, si no sé llegar a las personas, es como que no tuviera nada. ¿Me explico? Así es. O sea, si yo tengo esta reunión con mi gerente y no soy capaz de preguntar de una forma atinada y que no les vaya a molestar, eh, es complejo. O sea, Así es. ¿cómo le digo a Alexis? O sea, porque, claro, yo le digo así nomás, pero ¿para qué hemos tenido esas reuniones si no ha salido este tema? Pero no sé detrás cómo se ofendió, cómo se sintió, ¿cachai? Ujú. Entonces, O a lo mejor lo que yo estoy haciendo hasta ahora, supongamos que está excelente, está súper bien, pero no lo sé vender, no lo sé comunicar. entonces, entiendo. Entonces, mira, hace unos años, muchos años, ya como casi 10 años, he estado en los. Yo documenté en mi mente para mí por años esto, la plata Ah, conversa. también lo has hecho en tu mente. Y lo he enseñado en varias conferencias esto. Entonces ya lo tengo documentado por un par de años, vamos a decir unos 4 años. Los últimos 4 años ya está como si fuera ya lo tengo así pues, la plataforma de conversación. Y quiero enseñarte esto, pues no sé si ya lo he hecho contigo todavía, no sé si lo has visto en uno de los videos en el internet, yo creo que alguien lo me grabó y lo puso. Entonces, ah, lo que la plataforma de conversación es una compilación de libros, de conceptos, en la cual yo necesitaba entender un poco más cuál era el núcleo, ¿no? El núcleo de lo que nosotros queremos hacer con agilidad. Y para mí, yo identifiqué para mí que la conversación es el núcleo, lo más básico, célula de vida de una interacción, la más básica. Y esa básica, sin esa básica célula de vida, nada puede existir, pues. Entonces, en nuestro mundo. Entonces, para mí, el núcleo es la conversación. Entonces, hay una plata, el núcleo sí es la conversación. Entonces, hay una plataforma de la conversación. Y esa plataforma, para mí, tiene ciclos, ¿no? Y basado en varios libros que hablan, y varios autores, y lo que he entendido, y como yo estoy viendo, y como yo lo visualizo, le di a eso. Esto. La primera, estas etapas, ¿verdad? Estas etapas de la plataforma de conversación, donde aquí empezamos a establecer la primera etapa, que es disciplina. Entonces, en la conversación empezamos siempre con una disciplina. Yo no conozco a Alexia, ¿verdad? Entonces yo soy muy disciplinado en la forma en la cual interactúo con Alexia. Tengo un nivel de cuidado para no ofender sin saber. Y también trato de mantener, ¿verdad?
una disciplina. ¿Por qué? Porque todavía hace falta confianza. Entonces, en este proceso de la plataforma de conversación, es donde la conversación de veras empiezas a suceder. Desde ahí nace todo, ¿cierto? Nadie nace conociendo a otra persona, ¿cierto? De una forma u otra tenemos que conocernos y la básica forma para conocernos es a través de una conversación. La básica, la más básica. Y la conversación no quiere decir que estamos conversando verbalmente. Podemos conversar con señales, con cartas, ¿cierto? Bien, entonces ya sabemos qué quiero decir con conversación. Y es por eso que la plataforma, para mí, fue la mejor forma de comunicar este concepto. Cuando empezamos aquí, es donde esta confianza, aquí es donde nace ese nivel de que nos empezamos a trabajar juntos, o si somos amigos de la escuela, a veces vamos a interactuar en la escuela y seguimos conversando y seguimos construyendo ese nivel de confianza, ¿cierto? Ahora, cuando empezamos aquí, ese nivel de confianza, hay un punto donde ya tengo confianza en que puedo empujarte, puedo exigirte, ¿verdad? Y riesgo, ¿verdad? Riesgo, el riesgo ya es potencialmente algo que mutuamente podemos mitigar. Yo no te conozco y no voy a ir a, oye, Alesia, tienes que ir a aprender en la Matrix. Me diría, estoy loco, ¿no? Porque ese es un riesgo. Pero yo ahora que te conozco, has visto la Matrix, la película Matrix, y empiezo a indagar un poco más y empujarte y a asegurarme de no contestar tu pregunta, a ver qué tanto piensas. Entonces, es porque hay un nivel de confianza entre nosotros en esta conversación de aprendizaje que tenemos, ¿cierto? Okay. Entonces, riesgos se pueden mitigar a un nivel a través de la disciplina que establecemos en la conversación. Entonces, hacia arriba vamos bajando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es que vamos hacia allá, ¿no? Vamos así. Entonces, cuando empezamos en ese nivel de confianza, construir esa confianza, construir esa disciplina, ese riesgo llega a un punto donde esa confianza establece respeto. ¿Sí? Entonces, nos respetamos, llegamos a un nivel interno donde nos respetamos más y confiamos más. ¿Cierto? Y tengo un nivel de disciplina que se establece a través de las fronteras, vamos a decir, yo le llamo fronteras, los borders, ¿no? De la relación que estableció el nivel de conversación. Entonces, esa disciplina es la que te dice, me voy a arriesgar más o no. El respeto es el que te dice la calidad de riesgo que vas a escoger con esa persona. La confianza es la que te dice la intensidad, la apertura que vas a tener para esa persona, porque hay muchas personas que respetamos, todavía no tenemos un nivel de confianza, ¿verdad? Para empujar a esa persona o para llevarlo al siguiente nivel de la plataforma de conversación. Perfecto. ¿Hace Sí, sentido? sí, de todas maneras. Entonces, tú sabes, lo respeto, pero todavía la confianza no es suficiente. Entonces, eso quiere decir que tu disciplina y riesgo, pues, tenemos nosotros que entender esa relación de esos conceptos en la plataforma, en la conversación. Aquí, cuando entramos
es cuando empujamos y tomamos más riesgo en la relación, en la conversación, en la interacción. Aquí es donde entra mucho conflicto. Entonces, esta es una tormenta de conflicto. Aquí es donde entramos en conversaciones, la dificultad, ¿verdad? Es iterativa. En esa dificultad traemos ¿qué? De esa dificultad traemos lo que yo le considero a esto es, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que la dificultad en una conversación trae a la confianza, al respeto para esa persona o sistema? ¿Qué tú crees? Piensa en esas conversaciones difíciles que tú has tenido con alguien. Es que la dificultad está justamente en tratar de decir las palabras correctas, de no hacer sentir mal, de preguntar sin juicio, de hacer las preguntas eh, empoderadas, las preguntas, ¿cómo se le llama? Poderosas. ¿Ok? Entonces, en esta conversación que estamos viendo aquí, estamos hablando con alguien, estamos teniendo una conversación. Y esta conversación implica dos personas conversando. Va y viene, va y viene. Entonces, en una conversación, entras a un punto donde hay conflicto. ¿Ok? Entras a un punto donde ese conflicto, ¿verdad? ¿Lo sobrepasamos o no? Entonces, hay un punto, ¿cierto? Ok. Sí, porque la otra persona puede sentirse alterada y ahí hay que ver si podemos seguir con la conversación o cómo Ajá, nos calmamos. exactamente. Entonces, en ese conflicto, ¿verdad? Que tenemos en la conversación, cuando ya empezamos a decirnos, yo me siento confiable lo suficiente para ser auténtico. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, ese nivel de autenticidad que dice, yo puedo ser yo contigo. Ya no tengo que caminar alrededor de ti con la punta de los pies, como si hubieran cáscaras de huevos alrededor de ti, que yo no quiero quebrar nada, tengo que tener mucho cuidado cuando estoy alrededor, que estamos hablando. Entonces, ya no tengo que cuidar tanto porque el nivel de confianza y respeto se ha elevado para yo revelarme a mí, a ti. ¿Sí? Ya tú puedes ver mi código, en otras palabras, como en el Matrix. Entonces, eso quiere decir que ya hay un nivel de autenticidad, viene con un nivel de vulnerabilidad con B chica, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando tú empieces a ver cómo nosotros empezamos a aumentar nuestro riesgo en la conversación para poder entrar en una conversación más profunda, debatir y empezar a entrar en una conversación difícil. Por eso que es difícil. Y es conflicto, es incómodo. ¿Sí? Ya yo estoy seguro que tú puedes darte cuenta que esto lo estamos viviendo cada día. Entonces, la conversación empieza a sube y baja, y entras a este lado que el lado del conflicto. Esta es una tormenta. Cuando pasamos esa tormenta, ¿ok?
ese lado de la tormenta lleva un nivel de calidad. Entonces, aquí es donde un alto nivel de calidad en la conversación, donde yo no me tengo que preocupar por decir algo y preocuparme, se va a sentir Alexia, si digo esto, se va a sentir Alexia, no tengo que cuidar de esa palabra, ahora que tengo que, Dios santo, ¿cómo le digo eso a Alexia? No, entonces cuando ya entramos a un nivel de conversación donde estamos cómodos en nuestro nivel de conversar, lidiar juntos en conflicto en esa conversación, y entendemos que el por qué estamos entrando a ese conflicto. Entendemos que es difícil y que tenemos que madurar a través del conflicto. Entonces, la calidad de la conversación llega a su más alto nivel cuando pasamos esas pruebas de conflicto. Conflicto que está basado en ¿qué? En respeto, confianza, ¿verdad? Y nos hemos expuesto vulnerablemente, pues somos auténticos, hay mucho nivel de vulnerabilidad. A veces nos sentimos, mis sentimientos se notan, a veces lloro, a veces no, ese nivel, y ese nivel, no es cierto, y ese nivel de vulnerabilidad abre las puertas a una conversación mucho más profunda. Entonces, cuando empezamos a ese nivel de vulnerabilidad, entramos en unas conversaciones difíciles, ¿verdad? Son incómodas. Cuando pasas eso, estamos entrando a un nivel de calidad en conversación muy alto. Esa conversación, esa calidad de conversación, representa ¿qué? Eric, te cuento que me queda 1 minuto. ¡Ay, qué rico! 1 minuto. Entonces, quiere decir esto, mira, yo sé que tienes que ir. Yo me quedaría, pero me tengo que ir. Entiendo. Pero esto es parte de la comunicación en mi workshop. Pero voy a regresar. Quiero que te vayas con esto por ahora. Y que practiques hoy las cosas que te mencioné. Y pronto juntos nos sentamos y te comparto esta plataforma para que a ver cómo te impacta y cómo te ayuda. ¿Bien? Nos vemos. ¿Ok? Me cuentas. Oye, se va. Dime. 1.000.000 de gracias. Me encantó que mi compañero no se conectara. Es mucho más fácil así aprender. Ojalá fueran todas las clases así. Gracias, Eric, que tengas un buen día. Hablamos entonces. Gracias.